Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Ya estamos aquí presentes para seguir en esta charla de videos sobre las características de la iglesia verdadera. Ya hemos hecho 3 videos y hoy es el cuarto. Hoy vamos a tratar sobre la ordenación sacerdotal y sobre la imposición de manos. Lo importante de la iglesia que es enviada por nuestro Señor Jesucristo y que Él es el que luego envía. Deje nada más compartir por aquí. Ahorita seguimos con estas características para identificar la iglesia verdadera. Porque como ya hemos dicho en varios videos, hay mucha confusión hoy en día y personas con un corazón sincero ya no saben para dónde arrancar. Y hoy para eso estamos aquí, para intentar dar a conocer las características de la iglesia verdadera y no se dejen confundir. Dejen compartir por aquí. Para seguir. Ya compartí aquí. Para seguir. Ahorita sigo compartiendo. Mientras. Entonces hoy vamos a tratar, hermanos, sobre la ordenación. Esa iglesia que empieza, ¿qué hace? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo sigue la sucesión? Si es que solamente se toma una Biblia y se predica, sabemos que cuando empieza la iglesia, pues el Nuevo Testamento, los 27 libros que conocemos hoy, pues todavía no estaban. Y la transmisión, ya lo hemos compartido, la transmisión era oral. Vamos a dar un texto, pero antes de esto, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que nos guíe en este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo y reconociendo que sin ti nada somos. Ponemos nuestra vida en tus manos, nuestras intenciones. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Derrama tu Santo Espíritu, que esa confusión que hay hoy en día, con tantas religiones, sectas, iglesias allá afuera, se disipe por medio de estos videos, Señor, donde tú das a conocer tu verdadera iglesia. Habla a través de nuestra boca, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Pedimos también la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, para que nos acompañe en este video. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues empezamos, hermanos. Ya dimos la característica de que esta iglesia interpreta la Escritura. Hablamos de Segunda de Pedro 1:20 y 3:16, como la Escritura no es de interpretación personal. Pedro lo condena. En 3:16 dice que varios, por no hacer caso de esta exhortación de Pedro, andan perdidos y tuercen las Escrituras para su propio daño, hermanos. Dimos esa característica y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la imposición de manos, cómo se ordenaban. Y vamos a empezar, hermanos, con este punto importante sobre Pablo. Cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, también muchos se confunden aquí. Dicen que Pablo fue enviado directamente por Jesús
Pero recordemos que Jesús envió a los 12 apóstoles directamente y después dejó una iglesia que es la que envía. Y vamos a ver cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor. Ahorita lo vamos a ver aquí en la Escritura. Vamos a ver cuando Pablo es enviado por la iglesia. Está en Hechos 13:2. Vamos a ver Hechos 13:2. Ahorita lo encontramos, hermanos. Hechos 13:2. Bueno, vamos a ver cuando tiene ese encuentro con el Señor Pablo. Cuando ya tiene ese encuentro, cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, es así. Vamos a ver el encuentro con la Escritura, dice. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí llegó mi hermano, ya lo metí al chat. Ahorita, si quiere compartir, ahorita vamos a dar esta cita y ahorita mi hermano, si quiere compartir, pues los vamos a dejar que comparta. Mientras vamos a explicar cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, si el Señor lo envió directamente o fue la iglesia que lo envió, porque ahí andan muchos confundidos queriéndose enviar directamente y no hacer caso de la Escritura. Entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Allí, vean en el 6, allí se te dirá lo que tienes que hacer, porque el Señor no rompe con este punto de que él había dejado una iglesia para seguir transmitiendo su mensaje. Ya él respeta esa decisión y dice: ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora, un discípulo del Señor que vivía en Damasco, miren, en el 10, vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: ve, este hombre es para mí un instrumento escogido, el Señor lo escogió. Sí, no lo negamos, el Señor lo escogió directamente. Y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como el pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, ya Ananías, un discípulo del Señor, y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. ¿Ven cómo le impuso las manos? Ya no directamente por nuestro Señor Jesucristo, sino que había dejado una iglesia que imponía manos. Al instante se le cayeron unos ojos, una especie de escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. La iglesia bautiza también. La iglesia es la que bautiza. Después comió y recobró las fuerzas. Aquí está un punto importante, cómo en ese encuentro de Pablo con el Señor, directamente el Señor lo envía para que le den instrucciones. Le dice: ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Ya la iglesia es la que da instrucciones. Y aparte, la iglesia
Ananías lo bautiza y le impone las manos. Y punto importante, no es que directamente yo tuve una visión, yo tuve un sueño y me lanzo a predicar, sino que hay que respetar lo que Pablo respetó. Le impuso las manos un discípulo del Señor y fue bautizado por un discípulo del Señor. Ahorita más adelantito vamos a ver cuando ya esa iglesia envía, ya cuando son llamados apóstoles, ya apóstoles enviados por la iglesia, porque los 12 apóstoles primeros fueron enviados directamente por Jesús, pero ya estos apóstoles son enviados por la iglesia. Hermano segundo, presente, ¿se quiere participar? ¿Qué dice de este punto? Vamos a... Hermanito. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Estoy siguiéndolo aquí en la transmisión, hermano, y creo que lo que nos da a entender es que primero tenemos que ser enseñados para... No podemos llegar a querer enseñar sin haber antes aprendido. Y aquí lo vemos claramente que es mandado a recibir esa enseñanza por parte de los apóstoles, no nada más de aparecer y decir, pues yo aquí con el conocimiento que tengo puedo empezar a predicar. Ese sería mi corta introducción. Está bien, hermano. Disculpe, usted es católico, ¿verdad? Correcto. Bueno, muy bien. Y entonces estamos hablando aquí para que dar a entender allá afuera, hermano, pues que conozcan un poco de las características de la iglesia. Y estamos viendo que aquí en la iglesia se respeta como está escrito. Mire, Pablo tuvo una visión hermosa con nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor le dice que se le va a enseñar, como usted lo dijo ahorita correctamente. Allá te dirán lo que tienes que hacer. Y fue bautizado y enseñado. Ahora vamos a ver cuando Pablo es enviado ya por la iglesia. Vamos a leer Hechos 13. ¿Sí tiene la escritura por ahí, hermano? Estoy aquí, dígame, hermano. ¿Cuál es ¿Tiene la la escritura? Sí, Hechos. Bueno, vamos a leer Hechos 13:1 al 3. A ver, Hechos 13:1 al 3. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones. Les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, punto importante. Ya cuando Pablo va a ser enviado a una misión, no es que se va solito, no es que el Señor le habla directamente y le dice, vete a enseñar aquí y allá. No, fíjense cómo aquí dice, en Antioquía, en la iglesia, estaban en la iglesia. La iglesia de Antioquía, ahí el Espíritu Santo se derrama y da a entender la misión que le tiene a Pablo. Fíjese cómo dice aquí. Un día mientras celebraban el culto del Señor, fíjense, celebraban el culto del Señor en una Eucaristía, estaban ahí, estaban teniendo la Santa Misa y el Espíritu Santo se presenta y dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión y envíenlos. Fíjense cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Dice, envíenlos, no lo envío yo, envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. El Espíritu Santo llama, pero la iglesia envía. Dice, ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. La iglesia
envía a Pablo. No es que Pablo se envió directamente. Característica importante, ayunaron, le impusieron las manos y enviaron a Pablo. No se envió solo, porque muchos andan diciendo por ahí que aquí me apareció, no sé qué apareció por ahí el hermano Tito, creo. Entonces, aquí la iglesia envía a Pablo a la misión, no se envía sola. La escritura es muy clara. Por imposición de manos es enviado Pablo. Y en Hechos 14:14, ahí ya son llamados Bernabé y Pablo apóstol. ¿Qué opina, hermano Segundo? Segundo, ¿y cómo se llama, hermano? Ese es mi nombre, hermano. Segundo. Segundo. ¿Qué opinas sobre la iglesia que envía? Ahorita le vamos a dar la participación a mi hermanito Tito. Mucho gusto, Tito. Bienvenido. Hola. Considero que podemos verlo, que la sucesión apostólica no es algo que viene por invento ni nada. Lo podemos ver de que ellos fueron separados, Bernabé y Saulo, y tuvieron que estar en ayuno, y al mismo tiempo hicieron mucha oración para que pudieran imponerle las manos. No fue una situación de, como hablábamos anteriormente, simplemente de decir, yo ya estoy listo. Precisamente, no sé si se recuerda, hace un rato le comentaba que quería participar porque no tengo mucha experiencia en esto, y pues me veo en una situación muy parecida de que no puedo llegar a querer hacer algo lo cual desconozco. Entonces necesito instrucción, y todos los católicos entendemos eso, de que mediante la instrucción apropiada es como podemos llegar a ser parte del plan de Dios, poco a poco. Es un proceso que tenemos que seguir, que no llega de la noche a la mañana. Y si, como usted lo mencionaba en el capítulo 14:14, todo lo que tiene que pasar para que llegue el momento en que ellos sean nombrados apóstoles. Amén, hermano. Amén, hermano. Hermano Tito, preséntese. ¿Y qué opina sobre que Pablo es enviado por la iglesia? No es que se envió solo. Pablo es enviado y le impone las manos, aquí como lo leímos en Hechos 13:2. ¿Qué opina, hermano? Estamos viendo las características de la iglesia. Hoy estamos tratando sobre la imposición de las manos. ¿Quién tiene esa imposición de las manos hasta hoy en día? ¿Quién se ordena por la imposición de manos? ¿Quién envía ahorita por imposición de manos? Adelante, hermano Tito. Tiene apagado su micrófono, hermano. Ok, ¿ya? Las niñas. Ok, quitamos. Ok. Normalmente donde está el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo siempre ha estado protegiendo a la iglesia. Y el Espíritu Santo se ha manifestado de muchas formas. ¿Sí? O sea, no solamente como quien dice, vino el Espíritu Santo en Hechos 2 y se manifestó con los 12 apóstoles y suficiente, y eso es todo. No, el Espíritu Santo ha andado sobre todo y todos, universalmente, no solamente a unos, sino a todos. Y como estamos hablando de Pablo, entonces con Pablo tuvo que haber allí estado el Espíritu Santo para que sucediera todo eso. Cuando Jesús lo transformó a él, ¿verdad? Luego le dijo que se fuera para tal lugar, se quedó en tal lugar, luego envió a otro que se llama Ananías, así se llama, ¿verdad? Sí. Ananías. Y leímos todo ahorita eso. Ok, y entonces a Pablo se le dio una visión que iba a llegar a Ananías, y a Ananías se le dio una visión que fuera donde Pablo. Entonces Jesús se le presentó a Saulo, ¿verdad? Saulo se llamaba. Pero luego el Espíritu Santo tuvo que ver con todo esto. Ir acá a trabajar. Entonces el Espíritu Santo no ha descansado con la gente de su iglesia. Es muy importante. Y el Espíritu Santo
Sabemos que es de la tercera persona de un solo Dios. Y como ellos no tienen principio ni fin, que es un solo Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces los tres juntos, las tres divinas personas, han estado desde un principio. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. El Padre sabe perfectamente que el Hijo tiene que actuar y el Hijo sabe que cuando Él no esté, el Espíritu Santo es el que va a estar allí. Entonces, donde está el Espíritu Santo, allí están los de la iglesia. Y donde están los de la iglesia, pues allí está el Espíritu Santo. En este caso de Saulo, pues todo fue a base de imponer las manos. Jesús lo bajó de ese lugar de donde andaba, de ahí que se creía el matón de los cristianos. Lo bajó por completamente y lo tiró al suelo, lo humilló. Ahora lo envió ¿a dónde? A donde otro ser humano, ¿sí? Allá donde otros seres humanos. Matías primero lo hizo abrir los ojos, se bautizó y todo. Después se presentó ante todos los apóstoles, ¿sí? O sea, no solamente es como quien dice, Jesús lo convirtió y Jesús le dio toda la autoridad y Jesús le dio toda la enseñanza y Jesús personalmente le dio todo. Y luego Saulo se convirtió en Pablo y luego salió por otro rumbo a predicar y los apóstoles estaban en otro rumbo. No, así no es, porque entonces serían dos iglesias. Una iglesia para los judíos y una iglesia para los paganos. No, así no es. Cuando convirtió a Pablo, trajo al grupo, lo incluyó. Fue paso por paso, no fue de un solo, porque recuerden que le tenían miedo a Pablo. ¿Qué hizo Jesús? Lo mandó a que se fuera a un lugar. Ahí llegó a Ananías. Con la ayuda de Ananías llegaron a los apóstoles. Así, Jesús tenía todo planeado. Entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo la iglesia tiene que funcionar? ¿Sí? Jesús empezó a enviar hombres que empezaran a actuar de esa manera. ¿Y qué sucedió entonces? Le impusieron las manos. ¿Sí? Como quien dice, esa es la forma que el Espíritu Santo trabaja. Si el Espíritu Santo no trabajara de esa forma, no hubiera necesidad de que Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré una iglesia. No hubiera necesidad porque el Espíritu Santo lo hubiera hecho todo. Nosotros no tenemos que hacer nada, ni buscar nuestra salvación, porque el Espíritu Santo ya nos lleva así, nos llevara así, solitos. Nosotros solo fuéramos como los niños, que si vamos a gata y a caernos en una poza de agua, el Espíritu Santo va y nos agarra y nos pone un caminito así de facilito. O sea, no es así. Tenemos que luchar para estar dentro de la iglesia. Entonces, todo es a base de ayuda de otro ser humano. El Espíritu Santo solamente nos guía, pero no hace las cosas por nosotros. Nos lleva, nos cuida. O sea, como que fuera un papá con su bebé. El papá no puede hacer las cosas que un niño hace. Bueno, de que puede, pero no, ¿por qué? Porque dice el papá, si el niño no lo hace por sí solo, nunca va a aprender. Lo mismo el Espíritu Santo con nosotros. Entonces tenemos que aprender que el Espíritu Santo nos lleva como el papá, así, agarrado de la mano. Y si vamos por un error, el Espíritu Santo nos dice como el papá, hijos, no vayan por ahí. Pero como hay hijos desobedientes, ¿qué? Usted no me manda, pum, caen, miren. Entonces lo mismo nosotros los seres humanos. El Espíritu Santo nos lleva con su amor, que no me importa. Miren, ahí está la muerte. Entonces, la importancia de la cómo se traspasa, cómo funciona el Espíritu Santo, Jesús quiso que así fuera. Envió a Pablo allá, mandó a Ananías y todo sucedió, lo bautizaron y todo, y luego fueron los de los apóstoles. Cuando Pablo habla y dice que él recibió de nuestro Señor Jesucristo toda y lo otro, quiere decir que la autoridad que tenían los apóstoles, de ahí la recibió él. ¿Sí? De ahí la recibió. Los apóstoles ya estaban autorizados por Jesús. Y eso fue lo que entonces ha sucedido en el camino. A eso es lo que se le llama sucesión.
sucesión. Que si alguien le quiere llamar apostólica o que dice, no, que no existe la apostólica, asociación apostólica, pues no le llame asociación apostólica. Llámele católica, llámele como quiera, pero es sucesión, uno tras otro. Así quiso Jesús que fuera. De lo contrario, hubiera enviado a Pablo directamente y hoy en día estuviéramos diciendo nosotros, ok, ¿con quién me voy? ¿Con los 12 apóstoles o con Pablo? No es así. Entonces, todo funciona a base de manos. Así quiso Jesús que fuera. Y ahí el mejor ejemplo de cuando Jesús convirtió a Pablo, el mejor ejemplo. Adelante. Amén, amén, hermano. En Hechos 14, 14, allí a Bernabé y a Pablo ya se les llama apóstoles, ya, pero ya no enviados por nuestro Señor Jesucristo, ya enviados por la iglesia, como vimos ahorita en Hechos 13, 2. Y miren, hermanos, la importancia de la comunión, de estar en comunión con la iglesia. Pablo, si hubiera sido uno de los que andan ahorita con visiones, y él que con esa visión tan importante que tuvo, que se le presentó Jesús, hubiera fundado su propia iglesia. Pero fíjese en Gálatas 4:9, un punto importante. Gálatas 4:9, 2:9, hermano. 2:9 dice así: Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia nos estrecharon la mano a mí, a Bernabé, en señal de comunión. Pablo se puso en comunión con la iglesia, esta iglesia que envía ya a través de la imposición de manos. Pablo jamás se fue a predicar sin esa comunión de esos pilares de la iglesia, de Pedro, Juan y Santiago, como los menciona ahorita en Gálatas 2:9 que leímos. Adelante, hermano Segundo, ¿qué opinan? Hola, mis amores. Estoy aprendiendo aquí a usar la plataforma, hermano. Primera vez en que la uso. Poco a poco. Ajá, poco a poco. Como lo decía el hermano Tito, ahí podemos ver la importancia que hay en Dios tiene un plan perfecto. El plan de Dios no es una invención de decir que algo fue, que nada estaba planeado. Todo estaba planeado desde el principio y lo podemos ver en este preciso momento cuando ellos son bautizados primero, como todos nosotros hemos sido bautizados. Algunos fuimos bautizados de niños. En mi caso, yo estaba pequeño cuando fui bautizado y es cuando recibimos el Espíritu Santo. Y por ejemplo, Pablo, él fue a través de mucho tiempo perseguidor de los cristianos y al encontrarse con Jesús, él tiene que, a pesar de todos los conocimientos que él tiene que llegar y ser enseñado. Y a través de la enseñanza y demostrar esa humildad para poder entender bien el plan de Dios. Porque él criado como fariseo, que fue criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Él conoce las escrituras. Él tuvo un proceso completo, pero este es un nuevo despertar para él. Y se encuentra que todo lo aprendido es importante, pero ahora él tiene que dirigirse a otros hermanos que lo van a guiar a través del camino de la nueva evangelización, si lo podemos llamar, porque él se convierte en un nuevo instrumento de Dios para que su palabra se pueda repartir a través de, no de aquel tiempo, sino de todos los tiempos. Lo podemos ver ahora que estas mismas palabras lo estamos viviendo hoy en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama en nosotros y, como dice el hermano Tito, muchas veces nosotros ignoramos lo bueno, pero el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Nosotros tomamos la decisión, muchas veces no es la correcta, pero siempre tenemos esa guía. Él no nos deja. Es lo que podría yo compartir, hermano. Micrófono. Adelante, hermano Tito. ¿Cómo ve que no hay dos iglesias? Pablo no hizo su iglesia. A través de esa visión tan importante, Pablo no hizo su iglesia, sino que
estrechó la mano en comunión con la iglesia, los pilares de la iglesia. Sí. ¿Cómo ve, hermano? Mire, primero quisiera compartir Hebreos 3:1. Hebreos 3:1-2. Ya lo tengo aquí listo. Hebreos 3:1-2. Hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Solo el uno, nada más el uno, está bien. En donde quiero que se enfoquen es donde dice apóstol. Otra vez lo voy a leer. Hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol. Jesús, un apóstol dentro de la iglesia. Jesús es el primero. Ok, el primer apóstol. Y sabemos que Jesús reunió a 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Cuántos son ya? 13. Ok, 13 apóstoles, incluyendo a Jesús. Ahora, Judas era contado como apóstol, porque duró casi la mayoría del tiempo hasta el último día. Era contado como apóstol. Cuando Judas murió, trajeron a otro. ¿Quién era? Matías. 14. Apóstol número 14. Apóstol número 14. Ok. Después de eso, quiero que lean Romanos 16:7. Vamos a ver Romanos 16:7. ¿Qué dice? Ya lo tengo aquí. Romanos 16:7. Recuerden que ya llevamos 14 apóstoles. 14 apóstoles. Romanos 16:7. Oigan lo que dice. Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y entregados a Cristo antes que yo, dice San Pablo. 14 más 2, 16 apóstoles. 16 apóstoles. Y sabemos que San Pablo, dice él es el último apóstol. 17 apóstoles. Y Bernabé, ¿sí? Hechos 14:14. Bernabé. Y Bernabé. 18 Bernabé. 18 apóstoles. Hasta ahorita hay 18. Ok, es lo que hemos encontrado, pero hay más. Hay más. Entonces, ¿cómo sucedía eso? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo sucedía entonces la sucesión apostólica? Así, de esa manera. Por eso es que nosotros le llamamos sucesión apostólica. ¿Sí? Porque desde cuando ellos empezaron, es cierto que Jesús dejó 12 de bases fuertes de la iglesia. 12. Pero, ¿dónde está el versículo cuando dice Marcos 16:15 o antes de eso? No recuerdo dónde. Cuando dice Jesús y envió a 72 discípulos. ¿A qué los envió? A lo mismo que hacían los apóstoles. ¿Sí? Les decían, vayan y prediquen el evangelio y expulsen demonios y todo eso, lo mismo que los apóstoles hacían. Entonces, a lo que yo voy es que Jesús lo hacía él con su poder, ¿verdad? Él con su poder. Por ejemplo, en Juan 20, 21 al 23, Jesús se les presentó a los apóstoles que estaban allá adentro y les dijo, la paz esté con ustedes. Y dice, y sopló sobre ellos. Sopló. ¿Sí? O sea, Jesús tenía poder para darles el Espíritu Santo a cualquiera con solo la mirada. Pero dice, sopló. Pero nosotros, Jesús nos enseñó que los que están autorizados, nada más los autorizados, con las manos. O sea que las manos es muy importante. Era lo que hacían entonces en aquellos. Entonces, ¿cómo era entonces la iglesia de Cristo? Así. Se sucedían entre ellos
con la imposición de manos dentro de la iglesia. Por eso es que todos con la misma fe, unos por allá, otros por acá, unos le predicaban a los más malos, unos a los medios malos, unos a los más fáciles, otros, así era la cosa. Entonces, así venía todo eso. Los 12 apóstoles eran las bases. Recuerden que Pedro, acompañado con otro, era que siempre salían. Y cuando alguien se había bautizado, pero no había recibido el Espíritu Santo todavía, porque nada más lo habían bautizado solamente así, en nombre del Señor, nada más, o sea, con el nombre del Señor, pero sin imposición de mano. Entonces Pedro llegaba a confirmar lo que habían hecho otros, con imposición de mano. Pero ¿quién era Pedro? Era uno de las bases, uno de los grandes. Entonces, la importancia de la iglesia, estas son unas características de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia de hoy en día que hace todo ese trabajo que hacían los apóstoles? La iglesia católica. La iglesia católica es una de las que hace todo lo que hacían los apóstoles. ¿Sí? Por eso se le llama sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque hacen lo que hacían los apóstoles. O sea, no lo vamos a hacer todos nosotros los laicos, todo lo que hacían los apóstoles, no, porque ellos tenían un papel muy importante, los apóstoles. ¿Cuál es el título de ellos? El título de los apóstoles. Jesús los envió muchas veces a evangelizar, eran evangelistas. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Eran evangelistas los apóstoles. Eran evangelistas, Jesús los mandaba. Luego los mandaba cuando les enseñó en la Santa Cena a ofrecer el pan y el vino. ¿Ok? Eran trabajadores de que hacían el trabajo que hacían los sacerdotes antes, como de Melquisedec, sacerdote. Ellos, los apóstoles, hacían el trabajo de los sacerdotes. Por eso cuando ellos empiezan a hacer el trabajo, también se les puede llamar sacerdotes. Ya vimos que era evangelista. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo a evangelizar. Evangelista. Lucas 22:19. Cuando Jesús les enseña y dice, hagan esto en memoria mía. Allí, sacerdotes. ¿Sí? Porque el sacerdote Melquisedec era el que hacía eso, el pan y vino. Y Jesús se los enseñó a los apóstoles. Entonces, otro título, sacerdotes. Por eso le llamamos a sacerdotes a los que hacen eso. ¿Sí? Ahora, en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos, igual que en los tiempos pasados, los apóstoles buscaban ayuda. ¿Por qué? Porque no podían con tanta gente. Ya iba creciendo en el mundo entero y no podían con tanta gente. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Le ponían las manos a ayudantes. Ayudantes para que fueran a hacer la fracción del pan. Pero ¿quiénes eran los ayudantes? Le llamaban en griego presbítero. Presbítero le llamaban en griego. ¿Ok? Ellos nada más hacían el papel de los sacerdotes que son de hoy. Sacerdotes. Y los apóstoles también les imponían las manos a otros que les llamaban obispos. O sea, que en español quiere decir supervisor, que son los obispos de hoy, los obispos, que les daban un trabajo más, un poquito más que los presbíteros. Los presbíteros eran solamente ayudantes de los obispos. Cuando los apóstoles tenían que salir a Asia, a España, allá y acá, ellos no podían estar aquí hoy. Por eso ponían ayudantes, obispos que hacían casi el trabajo de los apóstoles. Y le ponían ayudantes que le llamaban presbíteros. Por eso hoy la Iglesia Católica es la que hace todo eso. Y esas son características de la Iglesia Católica, de la verdadera Iglesia de Cristo. Nace desde los apóstoles. Esa es la idea. Adelante. Le quería compartir así siempre en Hechos capítulos 8, versículo 9, cuando el mago Simón, que él trata de obtener el Espíritu Santo, porque él quería hacer lo mismo. Él quería, ¿cómo lo diríamos? Ser parte de eso también, ¿verdad? Él pensó que era una situación nada más de impónganme las manos y pues yo voy a ser igual que ustedes. Y correcto, no es simplemente que alguien venga y le imponga las manos o decir que alguien le imponga las manos. En la Iglesia Católica sabemos que los sacerdotes fácilmente pueden
hacer una línea de quién fue quién lo ordenó a él, quién ordenó a la persona que lo ordenó, y eso nos va a llegar hasta el tiempo de los apóstoles. Y la Iglesia Católica tiene esa belleza que la historia es muy importante. Al no haber historia no podríamos conocer todos esos datos, porque la Biblia hay tantas cosas como que se escribieron en la Biblia que no están en la Biblia, porque si no cabrían. Entonces podemos ver que todo este tiempo que ha pasado sigue esa continuidad. Por eso la historia está así. Por eso la historia está así, por pedacitos, pero lo que en la Biblia está, pues sí, muy cierto. Sí, muy cierto. Le voy a dar un ejemplo por mí. Yo de pequeño ayudé en la iglesia, ¿verdad? Desde creo los 7 años. Y aprendí que se tiene que tener. Me recuerdo que yo quería servir en la iglesia, ayudar ya desde los 7 años de monaguillo, estar ayudando en las cosas de la iglesia con el sacerdote. Y a mí me dijeron, no. Usted primero tiene que hacer su primera comunión. Porque mi familia eran muy activos dentro de la iglesia. Hice mi primera comunión bien pequeño, ya sabía leer y todo. Ya estoy listo, padre. ¿Cuándo comienzo? No. Va a tener que venir porque los otros que tienen más tiempo aquí le van a enseñar a usted todo lo que es de la misa. Pero yo ya entiendo cómo funciona. Usted le van a enseñar. Cuando usted esté listo, le vamos a decir. Entonces, por muchas ganas que yo tenía de comenzar el día que llegué, aprendí que es un proceso y que no es nada más de llegar y hacerlo. Y después me tocó a mí enseñarle a otros niños, porque éramos niños, y fue muy bonito porque aparte de la enseñanza fue pertenecer a un grupo juvenil bajo la supervisión del párroco de la iglesia. Primero un grupo infantil, después un grupo juvenil, y siempre bajo esa supervisión. Y de parte por ejemplo, de mi mamá, ellos pertenecían a la Legión de María y siempre estaban bajo la tutela y supervisión del párroco para que todo lo que se comparta esté en base a la enseñanza y la doctrina de la iglesia, que es muy importante. Ese sería un comentario para ayudar un poco. Y la cita del mago Simón, que dice, Hechos 8, capítulo 8, versículo 18, perdón, el 20. Pedro le contestó, al infierno, tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Entonces ahí vemos claro que en la actualidad, en muchas situaciones podemos ver que don dinero quiere comprar muchas cosas, pero el Espíritu Santo no es algo que se compre. El Espíritu Santo se manifiesta. Muchos quisiéramos tener, yo en lo personal, tener muchos dones, pero el Espíritu Santo es el único que Él es el que nos guía. No podemos tomarlo como algo de que es nuestro, sino que viene del Espíritu Santo. Sería mi participación, mi comentario. Gracias, hermano. Entonces ya vimos cómo Pablo no se envió solo, Pablo fue enviado por la iglesia, pero miren, ahorita lo que dice mi hermano sobre Hechos 8, ahí donde el mago quiere comprar el sedón, que pues es donde se enoja Pedro, porque el don de Dios no se compra, y muchos andan por ahí vendiendo el don de Dios, la predicación y todo, y eso es algo que tiene mucho peso, porque acuérdense de Ananías y Zafira, también cuando quisieron hacer negocio, y ni negocio, hicieron querer engañar al Espíritu Santo y cayeron muertos ahí. Bueno, ya vimos cómo Pablo fue enviado por la iglesia, ya le habían impuesto las manos, ¿y qué creen? Pablo ya puede imponer manos. ¿Y a quién creen que se las impone? A Timoteo. Él impone las manos a Timoteo y lo dice en Primera de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6 dice así: por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste
por la imposición de mis manos. Fíjense, ya Pablo, que ya le habían impuesto las manos, él impone manos, ya él puede ordenar. También entonces aquí vemos que Pablo ordenó a Timoteo, y en otra cita dicen que el grupo, no recuerdo, pero también está en Timoteo, dice, acuérdate cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Ya ven cuando se ordena un sacerdote, como hay muchos obispos ahí ordenando. Bueno, eso viene desde el principio. Y miren, y ya Pablo también puede imponer manos, porque ya había recibido esa sucesión apostólica. Digo, Timoteo ya puede imponer manos, ya había recibido esa sucesión apostólica, pero Pablo le hace una advertencia, que se fije bien a quién le va a imponer las manos. Y en primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas a nadie las manos a la ligera. Él ya tenía el poder, pero Pablo aquí le dice que no le imponga las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Ya fíjense cómo va esa sucesión, ¿verdad? Pablo le impusieron las manos, Pablo impone a Timoteo y Timoteo ya puede imponer. Esa sucesión apostólica solamente está en la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Como decía ahorita mi hermanito, todos pueden presentar documentos. ¿Quién le impuso las manos a él? ¿Quién le impuso las manos a quien se las impuso a él? Y así nos vamos y llegamos hasta los apóstoles. Y aquí estamos viendo cómo también va este caminito. También en la Biblia podemos encontrar ese caminito, que lo podemos encontrar desde ahorita con la historia. Sobre lo que dijo mi hermano Tito, dijo una cosa muy importante. En Hebreos, ¿es en Hebreos 1:3, hermano, la que leyó? Hebreos, el cual era el, de Jesús, apóstol. Jesús, sí, mire, sí. Fíjense qué importante es ese punto. Recuerdan que dicen que solamente Jesús es sacerdote. 3:1. Jesús solamente es sacerdote, ¿verdad? Que Jesús nada más es sacerdote, somos sacerdote. Pues aquí está presentando también a Jesús como apóstol supremo y como sumo sacerdote. Y no quiere decir que por eso no haya más apóstoles y no haya más sacerdotes. Aquí, apóstol, nuestro Señor Jesucristo es apóstol. ¿Por qué es apóstol? Porque Él fue enviado directamente por el Padre. Los apóstoles ya fueron enviados por Jesús. Allá en Juan 20:23, por 20:20, allá por Juan 20:20, ¿qué dice Jesús? Como mi Padre me envió, como mi Padre me hizo apóstol, como mi Padre me envió, así los envío yo también. El Padre hace apóstol a Jesucristo, lo envía, y Jesucristo envía a los apóstoles. Y ya los apóstoles, cuando nuestro Señor se va, ellos siguen enviando. Y acuérdense de algo bien importante, hermanitos, no se les olvide, ustedes también tienen esa misión apostólica. ¿Cuándo? Un obispo también les impuso las manitas. ¿Cuándo les impuso las manitas un obispo? Un sucesor de los apóstoles en la confirmación. Ustedes también son enviados, no se les olvide. Por eso Tito el apóstol, está bien Tito el apóstol, porque él fue enviado por un... ¿A qué fueron enviados? Ustedes también fueron enviados por un obispo que tiene sucesión apostólica, por imposición de manos, a dar testimonio de Cristo, a hablar de Cristo. ¿Y qué creen? A defender la fe. Lo dice el catecismo, luego les voy a buscar el numeral. Lo dice bien hermoso. Todos los laicos tienen la obligación, que muchas veces ahí andamos rascándonos la panza y no lo hacemos, pero todos los laicos tienen la obligación de predicar a Cristo y de defender su iglesia, de dar a conocer su iglesia. Sobre el sacerdote, hermano. Miren, muchos quieren, y también está explícito allá, por allá en Hebreos, como dice también y también en Pedro, cómo hay sacerdotes ahorita. Pero vamos a ver qué funciones tenían los sacerdotes de la antigua alianza, el sacerdocio levítico. ¿Qué eran las funciones? Las funciones sacerdotales era de que por medio de ellos se perdonaban los pecados ofreciendo un sacrificio. Bueno, esas funciones siguen hoy en día. El Señor
les da el poder de perdonar pecados allá en Juan 20:23. Esa es función sacerdotal. Los apóstoles tienen función sacerdotal. Y en Lucas 22:19, el sacrificio. También tienen la función de ofrecer el único, ya, eterno sacrificio que instituyó nuestro Señor allá en Lucas 22:19, que lo instituyó en la última cena. ¿Qué dice? Toma pan. Esto es mi cuerpo que será entregado. Oigan, que el sacrificio que será entregado allá en la cruz. Eso que se hace en cada misa es el mismo sacrificio, hermanitos. Cada que se consagra el pan, esto es el cuerpo de Cristo que es entregado por ustedes y por el perdón de sus pecados. Es un misterio hermoso. Como en cada misa se hace presente ese misterio. No es que sea otro sacrificio como nos quieren decir, pues porque no entienden. Ustedes sacrifican siempre a Jesús. No. En cada misa se hace presente el único y eterno sacrificio. ¿Para qué? Para que alcance a todos los hombres de todos los tiempos. Ahí participamos nosotros. Nosotros en cada Santa Misa estamos ahí, hermanos, ahí en el Calvario, ahí en el sacrificio de Cristo. Ahí el Señor se está ofreciendo por nosotros. ¿Y qué creen? Participamos de ese sacrificio al recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Eso es un misterio muy hermoso. Entonces, vemos que sí hay funciones sacerdotales. Todavía los apóstoles siguen cumpliendo esta función de ofrecer sacrificio y de perdonar pecados. Adelante, hermano. Le puedo compartir, es más, recién lo acabo de comprar, es el Catecismo Católico de los Estados Unidos para los adultos. En la parte donde habla de los laicos, dice, mediante el bautismo, cada miembro de la iglesia participa de las funciones de Cristo como sacerdote, profeta y rey, que se entiende esta última en términos de ser pastor de su pueblo. Los laicos realizan esto en el contexto de sus vidas, dentro de sus familias, comunidades parroquiales, comunidades cívicas y en los puestos de trabajo. Entonces ahí vemos que también el trabajo de los laicos no es simplemente, como lo decía el hermano Tito, muchas veces como católicos creemos que nuestro trabajo termina cuando nos confirmamos y nos casamos y hasta ahí terminamos, pero nosotros también somos llamados a evangelizar y algunos nos tardamos mucho tiempo, otros por cualquier situación, por cualquier excusa podríamos decir de que no lo hemos hecho, pero pues nunca es tarde, porque cuando Jesucristo escogía a los apóstoles no eran jóvenes de corta edad, eran personas ya mayores que tenían sus obligaciones como las tenemos nosotros. Entonces podemos ver que eso no es pretexto para que no podamos hacer nuestra parte como laicos dentro de la iglesia. Ese sería mi comentario. Y le digo, es un catecismo nuevo que es para aquí, para Estados Unidos. Está en español y pues recién es más, aquí lo tenía en la... Ajá, este dice mire, hermano Antonio, dice para acá, para Estados Unidos. Entonces, estaba leyendo que van a sacar una revisión nueva, pero esta es la revisión anterior que salió, entonces no sé qué cambios habrán en ella, pero ahorita lo estaba sacando de la bolsa porque recién ayer lo adquirí. y pues... no en este programa. Sí, lo acabo de estrenar ahorita. Ya ven que con esto de esto hay que sacar todo, limpiarlo y tenerlo reposando un ratito, como dicen. Bienvenido a esa hambre de querer conocer más a nuestra Santa Iglesia Católica, que es un tesoro y que nunca lo terminamos. Es como un diamante, que entre más le talla, más brilla y más hermoso lo está uno viendo. Adelante, hermano Tito. Sí, lo más importante, perdón, es que hay tanta información, hay tantas formas ahora de que a pesar de lo que estamos pasando, que no podemos salir a reunirnos en nuestros grupos en la iglesia, mediante estos medios de comunicación podemos continuar aprendiendo cada día y haciendo que nuestra fe se haga más fuerte, porque
si yo no me podría imaginar en este momento qué estaría pensando si me hubiera tomado esta pandemia y yo hubiera decidido nada más seguir en las cosas de ver la televisión, ver las noticias, ver lo que está pasando. Creo que no estaría aquí ahorita contando, no estaría sanamente bien, porque Dios es el único que la palabra de Dios es la que nos guía, nos da la fuerza para seguir adelante en los momentos difíciles, en todo momento de nuestra vida, y es una bendición muy grande. Y muchas veces los católicos no le damos el valor. Nos sentimos tan confortables porque decimos, yo estoy en la iglesia de Cristo, he sido bautizado, hecho mi primera comunión, estoy confirmado, nada más me falta la unción al momento de morir, pero no es así. Es todos los días. Nosotros no nos vamos a salvar simplemente por el hecho de decir que ya estamos salvos, porque nos bautizamos. Nosotros entendemos bien esa parte, que eso no debe ser así. Hay que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Juan, cuando llegaron, no porque digan que su padre es Abraham, Dios puede sacar piedras, de estas piedras hijos de Abraham. Así puede decir nuestro Señor Jesucristo. No se digan que porque son bautizados ya anden ahí. No, sino que hay que dar testimonio. Adelante, hermano Tito. Sí, quiero compartir Éxodo 18 del 19 al 23. Ya lo tengo listo por aquí. Éxodo 18 del 19 al 23. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y te llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar. Y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000. Ok, estamos ya en el versículo 21. A lo que quiero llegar es lo que es desde el Antiguo Testamento. Ya se venía dando una forma organizada de cómo manejar el pueblo, al pueblo. ¿De qué forma? Aquí vemos que una persona le dice a Moisés en Éxodo. Una persona le dice a Moisés, ¿por qué? Porque Moisés ya se estaba cansando que mucha gente, para él solo, él dominaba mucha gente. Cuando sacó al pueblo de Egipto, al Israel, y ya se empezó a cansar, a sentirse ya cansado. Y que cualquier problema, todo el pueblo, o sea, cuando dice todo el pueblo, eran miles de personas los que rescató. Todos venían a él y no descansaba todo el día por estar atendiendo que esto le había sido infiel, que qué tenía que hacer, que este le había pegado al otro, que qué tenía que hacer, que aquí, que allá, era un montón de cosas. Entonces Moisés se sentía cansado de esas cosas. Pero vino alguien y le dijo a Moisés, le dio ideas. Y miren las ideas de lo que le dio, cómo manejar al pueblo. Entonces, estamos en el versículo 21. Uh-huh. Y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000. Jefes de 1000. Vamos a decir que en estos tiempos son los cardenales. Los cardenales en la Iglesia Católica. ¿Okay? Los cardenales son los que están allá más cercanos al Papa, ¿verdad? Ellos tienen en todo el mundo, cada cardenal tienen de encargado a una sección grande. Por eso se dicen jefes de 1000. El 1000 ya ve que es un símbolo, ¿verdad? Pero jefes de 1000, bastantes. Luego dice, de 100. ¿Quiénes son los de 100? Arzobispos. Son los arzobispos, ya que ya están ya en una comunidad más o menos, en una ciudad grande, nada más. Los cardenales son los que están allá casi en todo el mundo, casi abarcan. Los arzobispos son los que están en una ciudad grande, que abarcan muchas comunidades, muchas. ¿Ok? De 100. De 50. ¿Quiénes son los de 50? Los obispos. Los que están en las diócesis. Allí, que abarcan
varias comunidades chiquitas y al obispo lo manda el arzobispo, ¿verdad? El arzobispo abarca muchos obispos. Luego dice, o de 10. De 10 son los sacerdotes. En cada parroquia, el grupito de gente que llega, poquitito, y maneja nada más esa situación de ahí. A veces, por ejemplo, en mi comunidad, el máximo que llega son 150 personas. A veces llegan 50. Sí, pero ese es todo. Pónganle que lleguen hasta 200 en esta comunidad. Hay en algunas comunidades que llegan 20, en otra comunidad llegan nomás 40. Varía, todo varía, depende de cómo es de grande la comunidad, pero los sacerdotes agarran el número de 10, el más pequeño. ¿Por qué? Porque ellos están en una parroquia chiquita. Hay muchas parroquias alrededor, pero cada sacerdote está en una parroquia. Así. Entonces, esto ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento. Dice, ellos, ahora oiga, ya hablamos de los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Entonces, ahí vemos cómo empieza como una jerarquía en la iglesia, pero que nadie dice, yo voy a hacer mi iglesia y yo voy a mandar aquí y ustedes manden allá en otro país. No, viene de un solo jefe, viene todo, de un solo jefe. Así como cuando los apóstoles en aquel entonces, los apóstoles vienen de los que Jesús dejó. Jesucristo es el gran jefe. Luego dejó a 12 encargados, que esos son los que iban a predicar, los que abarcaban, así como quien dice, al mundo entero, sección grandes. Pero luego los apóstoles empezaron a imponer manos a otra sección de 100. Luego los de 100 empezaron a imponer manos a otra sección de 50. Y luego los de 50 a los de 10. Y así continuó con el apostolado de aquel entonces. Entonces, en el Antiguo Testamento ya está prefigurado eso. En la Iglesia Católica se sigue haciendo. Y esto es una característica que la Iglesia Católica es la verdadera. Porque ya estaba prefigurado. Cuando los apóstoles, cuando se fundó la Iglesia de Cristo, ya venía ese mismo orden. Ahora vamos a leer el versículo 22. Dice, ellos harán de jueces para tu pueblo en forma habitual. Te presentarán los asuntos más graves. Oiga, pero decidirán ellos mismos en los asuntos de menos importancia. Así que aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. O sea que al más grande, al jefe grande, le llevarán el asunto, el más pesado, el que los pequeños no pueden resolver. Lo mismo hoy en día con el Papa. El Papa perdona algunos pecados, resuelve algunas cosas que los obispos, los cardenales, los sacerdotes no pueden hacer y no tienen autoridad, solamente el Papa. Ahora, si leemos, digamos, Isaías 22:19, aquí vamos a encontrar la autoridad de un papa. Oiga, ¿por qué se le dice padre? Aquí está, ¿por qué se le dice padre a un papa? 22:20. Isaías 22:20. Y todo esto está en el Antiguo Testamento prefigurado de cómo iba a suceder más adelante. Entonces, vamos a analizar este punto cuando Jesús fundó su iglesia y llamó a Pedro y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del Hades no podrán contra ella. Y aquí te entrego las llaves del reino de los cielos, le dijo Jesús, ¿verdad? Sí. Mateo 16, 18 y 19. Así le dijo Jesús, aquí te entrego las llaves del reino de los cielos. Ahí estaba fundando Jesús la iglesia. Pero miremos aquí en el Antiguo Testamento cómo estaba prefigurado todo. En el versículo 20 dice, a Eliaquín, hijo de Hilcías. Se le fue la señal al hermanito. Así le pasa seguido. Lo continúo para que sigamos. Ya volvió. Oh, ya volvió. Okay. Siempre suceden las cosas. No se preocupen. Acá estamos todos. Satanás.
Váyase, váyase. No quiere que los católicos, los que no lo sepan todavía, no se den cuenta, es lo que él quiere, pero no. Aquí estamos otra vez. Entonces, a Eliaquín, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, ¿ok? Le colocaré tu cinturón. Vamos analizando cómo se viste el papa. ¿Sí? Tu traje de papa, tu cinturón. Si ven que el papa se pone un cinturón, ¿ok? Y dice, y le confiaré tu cargo. Tiene un cargo importantísimo. Y será un padre. Tácata, dijo el padre Luis. ¿Cómo dice? Y será un padre. Ok, ahí, pongan atención. ¿Por qué entonces, por qué se le dice papa al papa? Quiere decir padre. Solamente que papa es una palabra adoptada de otros idiomas. Pongámosle que del griego es una palabra adoptada. La iglesia decidió ponerle un nombre fijo, especialmente para él, papa, que significa padre, que es lo mismo. Ahora, dice aquí, le confiaré tu cargo y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Oiga, familia de Judá. Ahora, tienen que saber esto. Cuando Jesús vino, él fue el único sacerdote en Judá. En Judá no había ningún sacerdote. Hubo una pelea entre Israel y Judá. Se separaron. Israel se quedó por un lado y Judá por otro. Israel tenía a los levitas como sacerdotes y se quedaron aquí con ellos, con las leyes y todo, la ley de Moisés. Judá estaba aparte, que eran los judíos. Ellos estaban aparte. Ahí no había ningún sacerdote. Moisés nunca mencionó nada sobre aquí. De aquí salió Jesús. De allí. Fue el primer sacerdote. Y oiga lo que dice aquí. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén, al lado de los israelíes, y para la familia de Judá. La familia de Judá, la tribu. Esta familia, de donde están los apóstoles, de donde salió Jesús, de donde agarró los 12 apóstoles. Y Jesús dijo en Mateo 16, 18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y los poderes del infierno no podrán. Y te entrego las llaves del reino de los cielos. Entonces ahí le estaba entregando la autoridad. Aquí más adelante dice Isaías 22, dice, y pongo en sus manos las llaves de la casa de David. Ahí está. Y pongo en sus manos las llaves de la casa de David. La escritura dice que Jesús reinará sobre el trono de David para siempre. Y aquí dice, y pongo las llaves en la casa de David. ¿Qué dijo Jesús? Te entrego las llaves del reino de los cielos. Y ya vimos que se la entregó a Pedro. Y aquí dice que es como un padre. Entonces Pedro es nuestro padre. Aunque no le guste. Amén, cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Así le dijo Jesús a Pedro. Así le dijo. Mateo 16, 18. Lo podemos leer para confirmarlo. Mateo 16, 18. Ya lo tengo aquí, como que ya está activa la Biblia y sale sola. Mateo 16, 18 dice, y ahora yo te digo, analicemos lo de Isaías 22, 20. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le estaba dando ¿qué? Un cargo. ¿Y qué dice Isaías 20? Te daré el cargo. Te daré el cargo. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le dice Jesús a Pedro. ¿Y qué dice Isaías 22:20? Yo te doy las llaves de la casa de David. Y lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. ¿Y quién está sentado en el trono de David? Jesús. Entonces aquí vemos que estaba prefigurado todo lo que iba a suceder desde Jesús para acá. Jesús fue el primer sacerdote
en Judá. Y de ahí salieron los demás. Adelante. Así es, hermano. Ya que estamos en el Antiguo Testamento, miren, ahorita yo creo ya no vamos a terminar porque también quería dar la característica pero pues damos las citas allá, las características del orden sacerdotal sobre los obispos, presbíteros y diáconos, que también está en la Escritura. Allá en 1 Timoteo 3:1-11, en 1 Timoteo 5:19, en Tito 1:5. Y si deja ese tema para otro, donde se llame igual, pero en el sacerdocio. Pues sí, claro, luego lo hacemos sobre los obispos, presbíteros y diáconos. Miren lo que dijo San Ignacio de Antioquía. Ya ven que es un padre de la iglesia. Él dijo esto: sin el obispo, sin los presbíteros y los diáconos, no se puede hablar de iglesia. Fíjense, no se puede llamar iglesia. Ahorita que ya se fueron al Antiguo Testamento, quiero también recordarles que ya, miren, lo que pasa es que muchos piensan que Dios cambia. Sabemos que Dios es inmutable, sí lo sabemos, ¿verdad? Dios no cambia. Es la idea que tiene desde el Antiguo Testamento, que es una figura de lo que viene de la realidad, que se hace realidad. Él no cambia su forma de actuar. Desde el Antiguo Testamento escogió sacerdotes para perdonar pecados y para ofrecer sacrificios. Que no eran perfectos, porque eran sacrificios de machos y pues no podían perdonar pecados. Pero ya en el Nuevo Testamento se ordenó sacerdotes para hacer ya esa función perfecta de perdonar pecados por medio del Espíritu Santo, ya han hecho en Juan 20:23, y de ofrecer el sacrificio perfecto, Lucas 22:19. Vean en el Antiguo Testamento lo que hacían los sacerdotes. Está en Levítico 5:4. 5:4, vamos a empezar desde el 4, dice: o bien, la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. Miren, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Ya había una prefigura de la confesión que tenemos hoy en día, que esa confesión no quedaban totalmente, pero ahora con el sacrificio de Cristo queda todo perdonado en la confesión. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja y cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Palabra de Dios. Aquí está la prefigura ya de la alianza perfecta que tenemos ahora. Ya un perdón de pecados como sacramento, que usted cuando va, pero va pues arrepentido, que cumple con los 5 requisitos para hacer una buena confesión, que ya luego también damos un tema: examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, confesión, cumplir con la penitencia. Usted cuando va ahí, hermanito, sale blanquito, sale totalmente perdonado, lo que no se podía hacer en la antigua alianza. Ahorita en la nueva alianza sale completamente perdonado y se ofrece un sacrificio perfecto. En cada Santa Misa se ofrece el sacrificio perfecto, que nuestro Señor quiso dejarlo como un milagro por toda la eternidad, hasta que Él venga. Dice Pablo, estamos proclamando cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Va a ser hasta que Él venga. Ya tenemos ese sacrificio perfecto, que antes se ofrecían chivos, cabras, pero ahora ya en la nueva alianza tenemos la perfección. Ya para ir cerrando, hermanos, este video, pues ya tenemos 1:14 y ya casi me voy a ver a un tesoro que tengo allá en mi hogar, que ya mi hermano Tito lo conoce, o no se lo presenté, hermano.
Sí, sí, ya lo conozco. Bueno, vamos, para terminar nos vamos a ir despidiendo, dándole gracias a todos los que nos estuvieron viendo y pues esperando que sigan formándose, porque pues es un proceso de aprendizaje que ¿cuándo va a terminar? Nunca, hermanos. Nunca vamos a poder decir, ya lo sé todo, no. Vamos a ir aprendiendo, y entre más aprendamos, ¿qué creen? Menos sabemos. Cuando Pero, yo pues, empecé estudiando, me creía mejor que el maestro. no Hoy vaya a estar hoy que ya sé algo, hoy no sé nada. No vaya a estar como un hermano mío cuando fue a la primaria, que se regresa a la escuela y que le dice a mi papá, ¿por qué te regresaste? No, papá, sé más que el maestro. El maestro nomás sabe hasta el 2. ¿Cómo que sabe hasta el 2? Sí, nos sacó y decía 1, 2, 1, 2. No, yo sé hasta el 4, mejor me vine. Fíjense que volviendo a la ajá. Sí, vamos Perdón. ya cerrando el video, ya Sí, vamos a dar una participación a cada uno. Adelante, hermano, segundo. No, disculpe. Lo que pasa es que me había quitado la cámara y no, perdí la secuencia de lo que estábamos porque me estaba arreglando los audífonos. Estaba terminando estaba terminando de leer Levítico, ¿verdad? Entonces Sí. podemos ver que el orden, siempre existe el orden. No hay nada que no tenga orden en la Biblia. Pues lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y lo hermoso que encajan las dos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es el plan que había y ese plan se puede ver al final. Y volviendo a la sucesión apostólica, que es como comenzamos al principio y podemos ver que el hecho de que las llaves se le pasen a alguien, tiene que ser alguien de confianza. Usted no le va a dar las llaves de su casa a alguien que usted no confía, ¿verdad? Usted se las da a alguien a quien usted tiene confianza y le va a decir, cuídeme mi casa porque yo no voy a estar en este momento y mientras yo regrese, usted está a cargo. Y es lo que todos nosotros los católicos entendemos. Una manera un poco sencilla de decirlo, ¿verdad? Pero creo que es la manera más como entendible, que es lo que necesitamos, entenderlo de una manera sencilla, el proyecto de Dios, cómo todo fue planeado desde el principio. Sí, así es. Dios empezó un plan que se perfeccionó en la nueva alianza. Pero no es que cambió, no, esto sí, no. Como vimos ahorita en Levítico, cómo la confesión de pecados, cómo se ofrecía ese sacrificio, los sacerdotes iban a confesar sus pecados, no que se confesaban directamente como usted dice, se llevaba un orden. No, yo me confesé directamente con Dios, no, ese orden todavía existe, nada más ya más perfecto. Hermano Tito. Gracias por la invitación, gracias a los hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros, gracias por compartir, gracias por aceptarnos aquí y dejarnos hablar de Dios, que es lo que más nos gusta. Bendiciones. Muchas gracias. Amén, hermano. Entonces vamos a terminar este video, hermanos, y esperando pues seguir en el evangelio, seguir evangelizando e invitar a nuestros hermanos allá afuera que se sigan formando, hermanos. Ahorita hay mucha confusión y una persona sin la fe firme es fácil de engañar. Por eso hay que mantenernos firmes en la fe, que crezca nuestra fe a través de estos videos. Entonces, hermanos. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. No. Sí. Es que se me fue el dedo. Y le iba a escribir los sacerdotes sí existen, pero se me fue el dedo y escribí rápido y quedó los sacerdotes no existen. Bueno, pues entonces, hermanos, vamos a... Entonces uno de los jefes míos pues me mandó el mensaje que si yo lo había escrito y entonces tengo que responderle. Que rectificarlo. Tengo que rectificarlo, sí, porque me están checando también. Pues vamos a dar gracias a nuestro Señor por habernos permitido hablar de Él y que es un privilegio sabernos enviados por el mismo Señor y transmitir su mensaje es un privilegio.
pues terminamos esta transmisión, Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por mis hermanos que me acompañaron. Bendícelos, bendice a todas las personas que estuvieron atentas, abre los corazones de los que todavía están un poco endurecidos y no pueden entender este mensaje, esta nueva alianza donde tú dejaste sacerdotes, apóstoles, y que por medio de la imposición de manos sigue tu iglesia derramando tu Santo Espíritu, Señor. Terminamos esta transmisión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.